change if she ever found out about you and I. Oh, but her love is cold. It wouldn't hurt her if she didn't know. 'Cause when it gets too much, I need to feel your touch. I'm gonna run to you. I'm gonna run to you. 'Cause when the feeling's right, I'm gonna run all night. I'm gonna run to you. She's got a heart of gold. She never let me down. But you're the one that always turns me on. You keep me calm. Una palomita vino a mi ventana. Una palomita vino a mi ventana. Y me ha contado que por las noches llora, llora. Con mi foto entre sus manos llora, llora. Orgullosa. Que por las tardes sueles caminar por la misma calle que te iba a buscar. Y en ese banco en que te besaba llora, llora. Donde he grabado tu nombre y el mío llora, llora. Orgullosa, orgullosa. Deja tus caprichos de no hablarme. Sácate esa idea de dejarme. Porque sé que quieres perdonarme por la tontería de enojarte. Porque yo no aguanto de esperar. ¿Qué tal, Porquesa? ¿Ya te prestaste? Una palomita vino a mi ventana. Una palomita vino a mi ventana. Y me ha contado que por las noches llora, llora. Con mi foto entre sus manos llora, llora. Orgullosa. Que por las tardes sueles caminar por la misma calle que te iba a buscar. Y en ese banco en que te besaba llora, llora. Donde he grabado tu nombre y el mío llora, llora. Orgullosa, orgullosa. Deja tus caprichos de no hablarme. Sácate esa idea de dejarme. Porque sé que quieres perdonarme por la tontería de enojarte. Porque yo no aguanto de esperarte. Déjame que pronto vuelva a amarte.
bandera porque esa se queda la va. Muy buenos días, Paraguay. ¿Cómo andan, gente? Yo muy contento realmente de estar compartiendo con todos ustedes un miércoles santo. Hoy no había absolutamente nada por la calle. Impresionante cómo la gente ya va movilizándose para el interior del país. Hay gente que ya está viajando a Capiatá, a Cotabuto Saldívar, a Paraguarí, a Cordillera y a muchos lugares. Mi pregunta es la siguiente: vos, ¿a dónde pensás irte en esta Semana Santa? Y quiero saber también si es que se sigue usando la Semana Santa como una época de reflexión en la cual todos buscamos ser mejores. Porque yo, por ejemplo, trato de ser mejor. ¿Y por qué no me encuadras antes de que empiece el programa, bebé? La gran 7 será. Ya estamos ya. Bueno. Qué insoportable este Rufo será. Uno quiere reflexionar, uno quiere mejorar. ¿Sabes qué, Rufo? Vas a aprovechar la Semana Santa para aprender a encuadrar. Yo tengo que conducir, hermano, tengo que ponerme quieto en un lugar. Tiene que estar en tu presupuesto ya mi movilidad. O si no, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, Rufo? No, ¿sabes qué, Rufo? Rompeme mis dos piernas, entonces si querés que me quede quieto. Ay, sobre. La gran 7 será. ¿Y qué significa ese? No voy a decir a las 7 de la mañana. Oye, tranquilo, viejo. Bueno, voy a hablar con ella, que ella me calma. Ella me tranquiliza en los momentos de adversidad. Soy yo. Claro que sos vos. ¿Cómo que no sos vos? Buen día para la más bella flor, Jazmín. ¿Cómo estás? No soy yo, no era pero Cami. No, Cami ya pasó de moda. Buen día. ¿Cómo estás, Jazmín? ¿Todo bien? Todo bien. Pero en serio, quédate en un lugar. Se te ponen la mesa, la silla y vos te mueves otra vez. Te viremos y estás. Bien que cuando estamos solos me decís que te gusta cómo me muevo. Cálmate que por acá tengo tu teléfono. Va a revisar. Qué fuerte, ¿eh? Sí. ¿Qué se hace en la Semana Santa, Jazmín? Y si nos puedes dejar una pequeña reflexión de estas fechas, por favor. Y chipa, comer, mucha chipa, cocido. Yo hoy, por ejemplo, voy a hacer chipa con una amiga, Amy Rivat. Una amiga, hermano. Ah, ok. ¿Y sabe amasar? Porque hay que saber amasar. Eso es importante, sí. Sí, porque si no amasas bien, pues se parte todo. Vos, por ejemplo, vas a hacer chipa hoy. No, yo no hago chipa. Mi mamá es lo que hace. ¿De dónde vos sos, Jazmín? Barrio Obrero, ¿verdad? Sí. ¿Y tenés tatuadas, esas cosas? Sí, tenemos una quinta familiar, se la embaré. Ah, así luego. ¿Qué? Cada día más linda, Jazmín, ¿eh? Siento que me estás conquistando. Vamos. ¿Podemos irnos a tu quinta de estos Cuando días a quiera, reflexionar? Hay piscina y todo, si querés. Eran 7. Bueno, gracias, Jazmín. Ya sé que puedo contar contigo entonces para esta Semana Santa. Cuando ¿Y quieras. alguna reflexión, algún mensaje que tenga para darle a la humanidad, a la gente que ve el programa? No, yo voy a decir cosas que no tengo que decir. Me van a funar. Ah, tipo, bueno, está bien, no, si no sabes lo que vas a decir, no digas nomás. Exactamente. Estoy cansado ya que le pongan acá en la tele a gente que no sabe ni qué va a decir. Exactamente. Es lo que te digo. No digo y nada por Domingo Ayala. No sé por qué no poncha Cami todavía. ¿Qué? Ah, ¿vos querés que ya te quite ya? Sí, por favor.
De verdad, es que se fue, dejó su lugar de trabajo porque se pichó. Ah, ¿qué le hiciste? Y le cambié. Eso es lo que pasó. Ah, ok. Pero voy a decir algo también. Su mamá hizo todo lo posible para que nos separemos. Ah, ella es la culpable. había Para que sido. termine este amor. En esta Semana Santa igual nomás no se dio con sus ataques. No cesó. Ah, ok. Pero bueno. Bueno, Camil, ¿cómo se llama tu mamá? Florentina. Le mando un saludo, decirle. Voy a Como cortar amigo este nomás, clip. como amigo nomás. Voy a cortar este clip y le voy a enviar. Dale, dale. Bueno, chao, sí. Corta vos. Chao, corta vos. No. Bueno, voy a cortar yo. Corto Cami. Buen día, tarde como de costumbre, dicen acá. Buen día, dice Pedriño Javier. Buen día, Pedriño, ¿cómo estás? Porque esa... Empieza tarde y a las 8:59 ya se despide. Sí, lo que pasa es que ellos hasta esa hora no me cobran, pues. Después ya me quieren tonguear. Sí. Y esta música... Bueno, hay gente que quiere escuchar. ¿Qué quiere escuchar? Beethoven. ¿Qué quiere escuchar? Mozart. Hasta ahí nomás se me ocurre nombres de músicos clásicos. Cumbia Juan. ¿Esto querés escuchar? Para reflexionar. Me da miedo esta música, por cambiar. Ese sí. Vos sabés que nuestra productora Jime dice que le gusta BTS. Cuando suena estos temas ella así está. No sé qué onda. Capaz que va a agarrar también, ¿verdad? El gusto por la música tropical. Bueno, yo me voy a Estambul, dicen acá. Mentira. Parece que estoy en el fondo de Edelira Campo por la música, dicen. ¿Cuándo? Ah, por favor, quiero invitarle a Fabián Chamorro para que venga acá. Porque estuvo en un programa nuestro y nos cagamos de la risa. Aparte de historiador, es muy interesante el tipo. A esa clase de gente lo que tienen que darle un lugar acá. No a eso que hablan de anime. ¿Qué es lo que eso es? ¿Eh? Y obviamente que me voy a mover. ¿Sabes qué voy a hacer acá el programa? Para que te dé rabia nomás. No, poneme ahí, Cami. Voy a hacer ese encuadrado el programa. Para que vean nomás que yo puedo hacer lo que yo quiera. ¿Eh? Sí. Y que sea la última vez que me digan qué hacer. Porque mientras que Laura Saldívar no está acá, yo hago lo que yo quiera. ¿Entendiste, Jimé? No me dijo nada, me dijo, en tu lugar, me dijo como si yo fuera un perro, boludo. Y lo peor de todo es que vengo. Bueno, la gran 7 será. Qué difícil este trabajo. Bueno, y ahora sí ya empieza el programa, ¿sí? Voy a saludarla a él. Que me dijeron que anda muy alzado ahora que tiene un programa de que se parece a vos cuando arrancaste. Así me dijeron. Sí. Me llegó esos datos. Desde que puede orinar en el vestuario de las estrellas, cambió. Buen día, Rufo. ¿Cómo estás, mi bro? Buen día, Porquesa. Che, da gusto sentir el poder. ¿Verdad que sí? Desde acá uno tiene como un superpoder que apenas vos salís por esa puerta te puede garrotear tu productor, pero no importa. Ahora sí ya te bardea vos, podemos salir en caos, boludo. Sí, claro que sí. Pelea entre conductores, no sé qué, así van a decir. Vamos a hacer contenido para Para Lucas caos. Renato. Sí. Muy fuerte lo que acabas de decir, ¿eh? ¿Cómo? Vos sos capaz de hacer contenido para Lucas Renato. Ojo con lo que Sí, estás obvio. diciendo, ¿eh? Y podemos hacer algo. Tipo, nos quitamos la remera y nos peleamos acá un rato. Yo creo Contenido que caos. eso nos va a mostrar en caos. Y contenido para Lucas Renato por lo menos va a ser. Bueno, brother, tengo una pregunta para vos. ¿Cómo se siente el apoyo de tanta gente, que te escriban, que no te dejen dormir, que te llamen, que suene tu teléfono a cualquier hora? También lo sabes, estoy cansado ya de que me llamen, me digan, vení, vamos a estar, tipo de entrevista en entrevista. No, ya. Tengo una pregunta para vos, Rufo, real. Decime. ¿Viste que a Otaku, por ejemplo, ya le reconocen en la calle? ¿A vos ya te reconocieron en algún momento en la calle? Hasta ahora no. Qué triste, boludo. Bueno, igual hay que meterle garra, bro, para que le pase eso también a tu programa Otaku. Sí, puede ser. Pero una basura también el programa. Vayan a ver. ¿Por qué? Ah, tipo vos. Ah, Buena ya, onda. no, ¿sabes qué él No, hace? buena onda, bicho. Le tira por debajo a su programa para que la gente le diga, no, tranqui, está bueno en tu programa, pero Lo mismo. realmente nadie te va a decir eso acá. Y no, porque sé lo que Lastimosamente. está pasando en el programa. Y Bueno, estamos de calle. mucha fuerza, Rufo Zipa. Gracias, bro. Esta Semana Santa, ¿qué haces? Y voy a seguir esperando mi pizza. Te pagué 40.000. Bueno, cortale, por favor. Voy a explicar qué es lo que pasó ayer.
Gracias. Por favor, no le metan a sábados. Que falló su predicción esa rata, pero vamos a hacer como que no pasó nada. Porque si no nos quedamos sin un bloque y no queremos eso. Eso es cierto. Capaz que los jugadores sintieron la presión ya de sábado y por eso no... Igual no jugó mal la albirroja, ¿verdad? ¿Alguien me puede hablar del partido? ¿Vos viste el partido? ¿Quién me quiere hablar del partido? Perfecto. No, bueno, no, igual, ¿saben qué, gente? Le vamos a meter en el freezer ya a Domingo Ayala y a sus personajes, porque no vamos a mentir, sábado es Domingo Ayala. Perdón, gente, es lo que no van a poder dormir hoy. Ah, no, me están diciendo que no es el mismo, no es. Porque vos sabés que es la primera, cuando sábado está acá, no le reconozco lo como Domingo porque está despierto. Primero. Hoy no voy a poder dormir, imbécil, por tu culpa. Puedo decir que él le rompió el corazón a mucha gente hoy. Sí, Bueno, voy a hablar con ella y después ya me abro ya. sí. Buen día, Cami Marecos. ¿Cómo estás? Cami, vos sabés que mi apellido... Epa, hace como que habla, me gustó ese activo. Buen día, Cami, ¿cómo estás? Hace como que habla otra vez, qué bueno. Le están ayudando a prender el micrófono hace 14 años trabajando en la tele. Buen día. Bueno. No podemos hacer así el programa, Cami. Hola, ¿cómo estás, Cami? Ahí le está puteando a la persona correspondiente, perfecto. Hola. Rufo echó el micrófono. Rufo, ¿por qué así haces? Tipo, solamente él quiere tener la atención. Buen día, Cami, ¿cómo estás? Buen día, bien, bien. Súper bien, a pesar de lo que acabas de ver, que le tiré onda a Cami. Ajas, perdón. Au. Me equivoqué de nombre. No me puedes sacar a tu mente. Y capaz que vos tenés todo tu así cosas. No, no es por eso. Cami, ¿qué vas a hacer en la Semana Santa vos? Chipa, por ejemplo. Sí, voy a hacer chipa y todo. Y todo eso, me gustó. ¿Vas a participar de un Via Crucis, Cami, sí o no? Sí, claro. ¿Y vos sos ahorita a la iglesia y eso, Cami? Pregunta seria. Ujú. ¿Y por qué no me invitas para irnos juntos? ¿Te quieres ir conmigo a la iglesia? ¿Para qué? ¿Para casarnos? ¿O para celebrar la misa de la Semana Santa? ¿O te quieres casar con Silvi y eso? No. Yo no me quiero casar con nadie. ¿Y conmigo tampoco? No, contigo sí. Cami, ¿Sí? una pregunta. ¿Ya te reconocieron en la calle? Sí. ¿Y qué te dijeron? De hecho, suelen decir, mira, es la directora de Lulax. ¿En serio? ¿Pero dónde te dijeron eso? En la cancha. ¿En serio me decís? Sí. Que por fin, mira, Rufo, aprende un poco, por favor, a ser relevante. Bueno, gracias, Cami. ¿Sabes que me alegro de que mucha gente te conozca porque sos maravillosa, Cami, ¿sí? Sí. Sí, te mando. ¿Por qué actúa como que ella no me cree más? ¿Era que ella no me cree más? No. Apagó el micrófono, tiró el micrófono, qué fuerte, Sí. ¿eh? Bueno, quiero decir algo así, cortito nomás. Espero que mi producción haya hecho los titulares. No. Porque si no, me voy en vivo. Abandono el estudio tipo la época de No Somos Ángeles y eso. Así nomás. Rufo, mi amor, haceme un baby, ponen acá, ¿eh? Inconscientemente dijo a la que quiere realmente. Pero, Cami, yo no podemos ser amor, chicos. Lo lamento. Menos ahora que estoy en Noche de Furia. ¿Eso querés que haga? No. Primero vamos a ir a los titulares. Y te aviso, Luis Jimé, que hoy vas a salir en cámara porque tu culpa va a ser si no hay titulares. Aviso bien. O me voy a inmolar. Bueno, mata. Bueno, vamos a la mejor parte del programa, la parte por la que todos ven esto. La parte, el eje, el núcleo, Sí. la idea principal, el concepto, el pináculo. Que cuando Clary Arias sea conductor del Lula Supremo, cuando yo ya Sí. muera, se va a seguir haciendo.
No, pero uno pues, ¿sabes qué pasa? Si yo me muero, va a decir, este predijo su muerte como cancerbero, van a decir, ¿entendés? Voy a quedar así como un tipo que sabe mucho. Bueno, vamos a decirle a la gente que nos puede mandar su mensaje al 0984-499-125, por favor. Y ahora sí, vamos a los titulares. No empieza nunca, ¿qué pasa? El verano. Quiero creer nomás que estoy teniendo un déjà vu, que tocó el botón equivocado. ¿Qué es lo que pasa? Gente del chat, ¿ustedes reconocen estas noticias? El cantante Cristian Nodal demandó a su ex. Colectivo frenó de golpe y motocicleta quedó incrustada por la parte de atrás. Me acuerdo a ver... Espérame. No, estoy harto ya. Por favor. Estoy harto ya realmente de que le doy la espalda a la cámara, no me importa. No estudié periodismo. ¿Qué es el problema? ¿Qué dijiste que no sé leer? Qué bien que lees, ahora te dije. De memoria ya sé esa noticia, ¿cómo que no voy a leer bien? Oh, y Cuando yo hablo, tenés que esperar cuando te pongas así a hablar. no me voy a mirar así. ¿Qué va? Ese hizo hoy Lauria. ¿Qué pico Lauri va a hacer si no está ni siquiera en el país? ¿Y ella pero tiene internet o qué? Quiero creer nomás. No. Si yo estoy parado no pasa nada. No. Esta chica me vuelve loco, ¿eh? Me está mirando con unos ojos que no sé. Pero no tenemos que desviar la atención. ¿Quién es el culpable de que no esté en los titulares hoy? ¿Cómo no? Demonio. Demonio se acaba de enterar que va a trabajar, ¿eh? Sí. Por favor, no sé quién es la persona que le contrata a esta gente, pero estoy harto ya. Estoy cansado. Tráiganle de vuelta a Laura Saldívar, la única que trabaja parece, ¿eh? Y no es nada que Jimmy me dijo que hoy tenemos que tirar el programa porque no va a venir el invitado, ¿eh? No le enfoque a Jimmy en cámara porque ella no quiere hacer los titulares, no quiere salir en cámara. No. Por lo visto no quiere trabajar luego. No. Que es lo principal para poder trabajar acá en esta empresa, por lo visto. ¿Qué pasó, bebé? Tenés un micrófono, no hace falta que grites. Vos sabés bien que yo tengo un micrófono, ¿qué querés que te diga? Bueno, nos vamos otra vez. Voy a darme la vuelta, voy a hacer hora, estoy haciendo quilombo, ¿eh? Voy a tener acá la pelota, Estoy tipo Ángel Romero, estoy acá. Ojalá lo que hace ahora. Vamos. Ariel, ¿viste el partido de la Albirroja ayer? Sí, señor, fue una mierda como jugamos, boludo. No me gustó. Ábalos, tenés que jubilarte, viejo. Son un desastre. Quiero mandarle un saludo a Ábalos que me sigue en Instagram, crack. Para mí sos un ídolo, ¿eh? Me gusta mucho lo que hacen Independiente. Espero que mejore tu situación en la Albirroja porque necesitamos jugadores como vos. Que me sigan en Instagram. Bueno, quiero saber qué es lo que pasa acá. Se escucha todo cuádruple acá, es raro, ¿eh? Olis. Señora Blanca, vos no vas a separarnos nunca de tu vida, te aviso bien ya. Hola señora Blanca, ya gusta la chipa, ya gusta la sopa. Cami, ¿cuándo nos casamos? Ahora mismo si querés. Quiero que me traigan un... Ahora, ¿qué se necesita para casarnos? No. La persona que legalmente nos case. No saben ni un carajo acá qué pasa, por Dios. Ellos estudiaron. No, pero necesitamos un juez, algo así. Un abogado, Tenemos testigos tenemos. Bueno, permiso por favor, Cami, ahorita. Gracias. Oscar Demonio, ¿por qué es lo que no tenemos los titulares? Están ahí los titulares, acabas de leer. Pero eso es de la época de Stroessner, esos titulares. No, es más actual. Sí. ¿Cómo se ve que la audiencia se renueva, relax? Bueno, o sea, voy a decir que esto más que nada es para informar a la gente nueva qué pasó la semana pasada. Claro. Me gusta porque todos hablan de noticias de hoy, pero nadie nos habla de noticias de hace 4 días. Estamos innovando. No. Por eso sos supremo, ¿entendés?
Bueno, está bien. Me gustó su explicación. Me voy otra vez. Déjense de pegar. Chao. Chao. ¿Sabe qué? Siento que soy pesado, tipo José. Ya la va a llevar todo el cable, baby. Ahí está. ¿Todo bien, Cami? Todo bien. ¿Por qué vos me mirás así, Cami, con ojos de amor? ¿Qué pasa? No dice nada. Bueno, me voy ya. Me voy. ¿A quién le dejo este micrófono? ¿Te llega grabado? Bueno, ya estoy de vuelta, ¿eh? Y relleno dice no. No vamos a leer los titulares porque son de hace 8 meses, pero vamos a leer la tapa del diario porque este es un programa informativo. Y el día de ayer estuvimos con ese imbécil de Sábados y con Will, Dr. Branchino. No leímos nada de noticias. ¿Dónde me pongo, ¿Qué me ponen acá? IG de la Naranjosa, hey, por Cami. Ayer le encontré a Lulax en la calle, le saludé y me hizo ya piró. Bueno, la noticia de hoy. La noticia de hoy, murió Chuck Norris, dicen acá. Malditos Sábados. Paré 10 palos por su resultado y ahora estoy vendiendo remedios refrescantes, dicen. Que igual medio inconsciente apostar por lo que dice el impresentable de Sábado, ¿verdad? Aunque acertó un... La gracia. Ahí está. Bueno, vamos a leer por favor, Gamín, si es que me podés poner la tapa del diario. Quiero saber qué pasó en el Paraguay el día de hoy. Emotivo reencuentro... No, de vuelta. Emotivos reencuentros en el aeropuerto, dice. Por Teshagaú y por Semana Santa, compatriotas que viven en Europa Humía o en masa. Ustedes saben, hablando nomás de esta noticia de compatriotas que viven en España, cuando yo me empecé a hacer un chiqui conocido en TikTok, tuve un amor online con una chica que se llama Luján. Y ayer vi que subió su historia que está embarazada. O sea, mi pregunta es, no, ¿qué va a ser mío si yo estoy acá? No creo. Pero ¿saben qué? Pienso nomás yo. ¿En cuánto tiempo le superas a un amor online para embarazarte ya de otra persona? Eso es lo que me parece un poco cruel, ¿entendés? Y yo acá esperándole, ¿entendés? Que ella vuelva. Apenas pasaron 11 meses, boludo, tipo... Re rápido. Siento que... No sé. Me siento traicionado también un poco. Eso ya me pasó varias veces. Estar así jodiendo con una chica, me separo y ya se embaraza de otro. Raro es. Sí. Pero lo bueno que yo digo, por lo menos no es mío. No, pero... Y te pasó 2 veces. Entonces, algo común en la sociedad. Qué fuerte, ¿verdad? ¿Y será alguna de tus ex tiene un hijo que se llama Rufo? Muy fuerte va a ser eso. Quiero preguntarte algo, Rufo, por favor. ¿Y qué harías? Nadie te cree esa historia. Bueno, cuando vea a Luján seguramente va a comentar ja. ¿Entendés? Porque yo le puse carita de me entristece y le dio me da risa. Tipo esa carita que llora de risa. Fuerte. Y no. Eso es cierto es lo que dice Gamín. Por favor, quiero hablar con Rufo un segundito. ¿Qué hora viene? Hoy tenemos una invitada, chicos. Si es que llega. No, mejor con cámara. Ah, ok, bueno. Cuando el placer es la prioridad, la seguridad no se negocia. Prime ofrece la máxima protección con una sensibilidad superior, adaptándose a cada encuentro para que nada interrumpa el momento. Con su amplia variedad de juguetes, geles y preservativos, las sensaciones suben al siguiente nivel. Prime te invita a disfrutar con confianza. Prime, ¿nos gusta el sexo? ¿Lo cuidamos? Sí. Me pongo feliz cada vez que digo, nos gusta el sexo. No sé qué me pasa, tengo 9 años. Bueno, ahora sí voy a hablar con él. Hablando de gente que le gusta el sexo, estamos con Rufo. ¿Cómo andamos, Rufo? Hola, señor. ¿Qué hay? ¿Qué harías, Rufo, si te enterás que tu hijo tiene el nombre del ex de tu señora? Muy fuerte esta pregunta, ¿eh?
si tu hijo se llama Lula Supremo, ¿qué harías? Me corto los huevos de una. Pero pasan 15 años y vos le amás a tu hijo, Ya obviamente. le mantuve 15 años en mi vida. No, pero tiene nomás el nombre del otro, sigue siendo tu hijo real. Y nace con un bigote y una panza así. Que pero no estoy diciendo que es mío, boludo. Ah, bueno. ¿Y se llama Lula Supremo, dijiste? No, pero por decirte de una manera nomás. Bueno. Tipo, vos nunca sospechás que en serio es el ex de tu pareja actual. Para mí ¿entendés? que es el hijo de mi... Pero, no, pero vos sabés que es tu hijo, no cambia nada. Lo único que te enterás nomás que es su nombre es el nombre de su ex. No superó nomás la traidora. Y no te enojarías con ella, tipo por hacer eso. Obvio, me voy a volver puto por eso. Te le dejaría luego. Sí, me voy a volver puto. Bueno, pues para mí que vos estás buscando una excusa nomás, ¿eh? Sí. Bueno, no bancas entonces el tema de que le pongan a tu hijo el nombre del ex. ¿Y qué va a pasar si tiene un hijo y su expareja era lesbiana? Fuerte y ¿verdad? Bueno, Se llamaba Pamela, su hijo se llama Pomelo. Pomelo. Puede Yo ser. pensé Pamelo. Bueno, está bien, no te molesto más, ¿eh? Vale, por favor. Bueno, sigamos. No sé por qué, o sea, yo sí, vos sabés que quiero decir algo. No anda en mi cabeza porque nosotros estamos hablando de la gente que viene de España. ¿En qué? Ah, porque hablamos de la chica que se embarazó. Sí. Ah, mi cerebro, yo pienso que es medio complejo a veces. Bueno, voy a seguir leyendo el chat, ¿eh? Saludos grandes a toda la gente que nos mira la repetición de YouTube. Tienen que compartir, comentar y darle Me gusta, me carajo. gusta que Ariel siempre está bien atento a todo. Sí. Buscaba una excusa para meterse una longaniza nomás, Rufo, dicen acá. Sí. Buen día porque esa ya te despertaste, ponen Están acá. porque esa. Ya te prestaste. Lo que pasa es que querían contigo, pero como no se te paró, vino otro y le dio la felicidad que no pudiste, dicen acá. Chat grabado, forzando historias. Vos, acá dicen, vos hacías catfish. Eso es algo que se hacía antes. Tipo, yo por ejemplo, a mí me llegó a pasar algo, y voy a contar esto. Van a decir que es una historia forzada, no me importa. Tenía un amigo que jugábamos con el jueguito en el ciber. Es un amigo. Y le pasó a un socio, porque yo no sería capaz. Mi amigo tenía un personaje en un juego, mujer, y tenía nombre de mujer. Vamos a suponer que se llamaba Jime como nuestra productora. Bueno. Se llamaba Lineage el juego. Es un juego así viejo, de la época de... Bueno, lo que sí, mi amigo se hizo pasar por mujer para que un tipo que era re pro nos regale cosas, ¿verdad? Bueno, lo que sí que pasó el tiempo y ellos eran novios. Y mi amigo le hacía hablar a su hermana para que le mande audio y eso. O sea, llamada, no me acuerdo bien cómo era. Bueno, lo que sí, que el tipo era de Chile. Y, boludo, ustedes pueden creer que el tipo agarró y vendió todas sus cosas para venir a Paraguay a vivir con su novia, que era mi socio que tenía 120 kilos. Muy fuerte. No, y obviamente que después, antes que el tipo venga, le confesó todo. Pero imagínate, tampoco, bro, vender todas tus cosas y así era toda una mentira. Legalmente es muy... Pero igual, en defensa de mi amigo, tenía 15 años por ahí. Ahora ya no es más mi amigo, porque yo no tengo amigos así. No soy collón de bobazo. Legalmente pienso que no sería tan pila yo para hacer eso. No, ni ahí. Acá van a decir, están diciendo que soy mentiroso. Acá ponen. Sí. Ya puye uma Ale Rojas, dice. Invente Román, invente, dice. Sí o sí te pasó a vos, Lulax. Ah, está. No fui con yo donde vos, mi amigo chico se le decía. No, ¿qué? Pues yo ya vendí todas mis cosas. ¿Qué es lo que ya decir? No tengo nada. Yo ahora recién estoy empezando a tener cosas materiales. Bueno, sigamos leyendo el diario, por favor. No quiero distraerme. Y prepárame, por favor, WhatsApp, Jazmín, amorcito. ¿Sí, pa? Ustedes dicen que me pueden llegar a echar de este trabajo por decirle amorcito a Jazmín. Sí. Sí, bueno, está bien. Bueno, baby. Tapa. Quería clavarle en el ojo a Yabu. Me gusta que dice como si fuera poco clavarle en el ojo, ¿entendés?
Su amor, chi. No, allá, dice porque ella dijo eso. No me quiere, si me quieren corregir, corríjame bien. Su amor, así me dijo. Su amor, chi, regaló Lelu a niñera y por eso la apuñaló. Upey mató a la Ogallara porque la apuntó con el dedo. Pero, no, es muy fuerte ya. Sí. O sea, por ejemplo, Rufo le regala un celular a la niñera de su hija y ya su novia le va a clavar. Exagerada, ¿eh? Muy fuerte realmente el ataque de celo, ¿eh? ¿Cómo es? Pero, y murió. O sea, primero la apuñaló a la niñera que tenía el celu. No sé a qué página te vamos a leer completo porque es muy compleja realmente la noticia. Estoy pensando que le necesito a Silvi, ¿eh? No, acá dice. Le quería clavar en el ojo, pero Ayabu confesó, dice. Celos mortales. Quiso defender a su niñera, pero fue degollada. Muy fuerte la foto, ¿eh? Una mujer fue asesinada de una herida mortal por parte de otra que por celos allanó su casa en busca de la niñera de la víctima. La disputa fatal oicó luego que la presunta autora se enterara que su pareja le regaló un Lelu a la cuidadora Andaye, dice. Ojo con eso, no hay que ser celoso, Jamín, tengo una pregunta para vos, ya que no nos abandonó ningún invitado hoy. Jamín, te quiero preguntar algo. Jamín, ¿Qué? supongamos que nosotros tenemos un amor Sí. ya de años Sí. y tenemos nuestro bebé supremo. Bueno, Eso va a salir. No sí. te imaginas. Con estos genes es imposible que salga feo. está esa. Pues De hecho, se van a pelear acá entre ellos para ser su padrino, todo No, te eso. digo ya. Bueno, Que sea Ari el padrino. bueno, está bien. Ok. Ok. Sí. Jamín, ¿qué harías si te enteras que yo le regalo un celular a la niñera de nuestro hijo? No sé. Tipo, ¿por qué creerías que que le regalé un celular? Y porque necesita, no sé. Para comunicarnos. Claro, porque por ahí, no sé, yo estoy trabajando y vos también estás trabajando. Sí. Y yo no puedo llegar, entonces. Claro, para que nos avise las cosas Claro. y demás. ¿No te pondrías celosa entonces? ¿Vos no sos celosa, Jamín? No, la verdad que no. O sea, yo, por ejemplo, siendo tu novio, puedo tener amigas. Sí, pero vos sabes bien tu rol como pareja. Ah, tipo, yo sé lo que hago. Claro. Tipo, tengo que Yo te doy respetarte la de mi libertad. Claro, yo te doy la libertad, pero también tengo que respetar. Si yo me entero de algo, es ahí, agarro mis cosas y me voy. Tampoco voy a romper cosas. Y si vivimos en tu casa, ¿qué haces? Y te puedes retirar, por favor. Ah, no me vas a echar así quilombo, no vas a tirar mi ropa y Aquí eso. nomás puedes agarrar tus cosas, me contaron esto. Qué y te aburrido. podés ir. Qué aburrido si no me vas a tirar mi ropa por todo el empedrado, si no me vas a hacer quilombo. Muy aburrido, no me gusta. Y bueno, perdón, no soy de esas loquitas que te gustan. Si no le vas a apuñalar a la niñera, Era deja no té nomás. Sí. No, lastimosamente no soy así, soy muy chile en ese aspecto. Bueno, está bien. No te molesto más, ¿sí? Bueno, por favor. Bueno, sigamos leyendo, por favor, el diario. Tapa, por favor. Barbie Esteña lo dijo. Chipa y perdón no se le niega a nadie. ¿A quién? Ah, por chipa de Otakul. Mira un poco cómo. Mira un poco cómo cambia la fama. Sí. Página 12, por favor. Quiero saber a qué se refiere la Barbie Esteña con esto. Página 12, por favor. Hablando de Barbie, llegó la invitada. ¿Qué dice? Bueno, Eli Villagra, la Barbie paraguaya, volvió a encender la previa de la Semana Santa con una frase tan dulce como filosa. No hay que negarle chipa ni perdón a nadie, lanzó mientras amasaba tradición y alguna que otra indirecta entre risas, confesiones y sabor casero.
habló de cómo conquistar con actitud. Estoy muy feliz porque ya llegó nuestra invitada, pero todavía no va a pasar. Yo te decía algo, yo le agradezco a la vida realmente por este tipo de oportunidades. Bueno. Ay, la puta, estoy a punto de llorar, Ah, mira un poco, tenemos acá también en la página 13 el secreto para una rica chipa. Seguramente, espera que un ratito. Ahí está. No. El secreto para una rica chipa dice: la Miss Tuning Internacional Cari Flores mostró sus dotes de cocinera y ya preparó la tradicional chipa por Semana Santa. ABI contó que el secreto para que le saliera rico... el secreto para que le saliera rico, ella está enamorada, dice. ¿Puedo decir que cuando uno está enamorado cocina más rico? No. Chicas, por favor, ustedes que cocinan. Chicas, ¿ustedes no cocinan, chicas? Rufo, una pregunta. ¿Por qué le está grabando a la invitada? Rufo, ¿vos decís que cuando uno está enamorado cocina más rico? Bueno. Este es el... como la amasada. Bueno. Vamos a ver qué dice la gente de WhatsApp, por favor. Adelante. Una vergüenza, mi equipo será. Es una vergüenza. Página 2, por favor. Página 2, por favor. Dale, pues. 2. Bandidos robaron 50 palos en asalto a cambista en Carnaceno. El atraco armado por Semana Santa fue cometido por 3 delincuentes, dicen acá. Un cambista fue asaltado por delincuentes en el circuito comercial de Encarnación, quienes lo interceptaron y le robaron 50 millones de guaraníes. Las autoridades iniciaron la investigación para identificar a los responsables por el robo por Semana Santa. Pero no creo que hayan robado por Semana Santa. Muy fuerte, ¿eh? No, ¿qué bajón? ¿Qué harían si se le roba 50 millones? Yo, para empezarlo, ¿de dónde saqué esos 50 millones? A decir. Sí. Bueno, ahora sí. Por favor, WhatsApp, por favor, te pido de rodillas, Jamín, que hagas bien. A ver qué dice la gente de WhatsApp. Un saludo, pibe, para el próximo mundial. Quiero mandarle mucha fuerza a mi gente linda de Bolivia, que terminaron cayendo ayer contra Irak, lastimosamente. Y se preguntarán, ¿por qué últimamente Lulax habla mucho de fútbol? Y es porque me di cuenta que a cualquiera nomás se le da la oportunidad de tener un programa de fútbol. Sí. No digo por Ale Roja, chicos. Estoy diciendo por Franco da Rosa. Bueno, técnicamente Sábado acertó su predicción. Fue 2-2, pero le anularon un gol a Paraguay, dice. Bueno, no dijo un empate lícito. A ver. Buen día, Lula, rumbo al interior a mi querida Villarrica. Espero que esta Semana Santa reflexiones y empieces a hacer algo productivo. Manejando mientras que ve el programa, ¿eh? Mira un poco. Es tan creyente que quiere ir junto a San Pedro, lo va a pasar la Semana Santa. Directo. Sí. Bueno. Saludos desde Murcia. Estamos por Capiatá, dice, mira un poco. Lindo está esa. Qué lindo. Mira lo verde que es Capiatá. Qué hermoso. Sí. Por ahí está la Silvita, ¿eh? Saludos de Oro Tembó a trabajar. Saludos a mi novia Evelyn desde Archena, Murcia. Esto tiene que ser mentira. ¿Será que tanta gente nos mira desde España? Quiero que me digan, por favor, gente, desde qué lugar del mundo nos miran, ¿eh? Nada de poner J. Augusto Saldívar y eso porque se van a ir baneados. Buen día. Buenos días, Lulax. ¿Qué vende humo ese sábado? Jamás vino el desalojo. Historia de Vale, saqué todas mis cosas. Saludos para Ariel, dice. ¿Qué tal? Porque esa... Bueno, igual nos dijo cuándo te van a desalojar. Así que seguí nomás para... Ese es un libro que saqué anteriormente. Antes de conocer la Cami, ¿eh? El hombre que inventó el sexo.
Me gusta mi bigote en esa foto. Siento que no está más así. Sí. Voy a ver para dejarme un poco más tupido mi bigote. Porque el otro día he basado en una historia real. Qué envidioso, envidioso lo que sos, Rufo. Sí. Último mensaje que dicen. Hola para todo ese gran equipo. Esperando para ver la SAK pelota. Mi mensaje es corto por la Semana Santa. Me gusta que por la Semana Santa se atajó todito la señora Blanca, ¿eh? Sí. Lo bueno que esta Semana Santa vamos a pasar juntos, señora. Vamos a disfrutar en San Antonio de la rica chipa y también de los peces, porque se puede comer carne blanca. Vamos a pescar y vamos a comer peces. Sí. Vos sos un ordinario, boludo. Bueno, Jimé, ¿todo bien? Bueno, vamos a una breve pausa y ya volvemos. Esto es Remixero. ¿Por qué te fuiste con él? ¿Por qué vos me dejaste? Ay, ¿por qué fuiste tan cruel, ingrata mujer? Si yo, mi amor, te di y ahora yo acá sin vos, llorando por tu amor. Que pone pa' que sos, rompiste mi corazón, me saliste bandida la puta que te parió. Y ahora yo acá sin vos, llorando por tu amor. Que pone pa' que sos, rompiste mi corazón, me saliste bandida la puta que te parió. Ay, corazón, ¿por qué me dejaste solo y herido? Remixero. ¿Por qué te fuiste con él? ¿Por qué vos me dejaste? Ay, ¿por qué fuiste tan cruel, ingrata mujer? Si yo, mi amor, te di y ahora yo acá sin vos, llorando por tu amor. Que pone pa' que sos, rompiste mi corazón, me saliste bandida la puta que te parió. Y ahora yo acá sin vos, llorando por tu amor. Que pone pa' que sos, rompiste mi corazón, me saliste bandida la puta que te parió. Sigue bailando, mi amor. Tú sabes que a mí me gustó tu danza en tu cuerpo. Me diste nuevo aliento. Sigue bailando, mi amor. Tú sabes que a mí me gustó tu danza en tu cuerpo. Me diste nuevo aliento. Déjame probar un poco de tu alegre corazón, porque el mío está triste de tanta traición. Hoy bebí mucho tequila y la vida sigue en mí, ya no
es una oportunidad para demostrarte que solo te quiero amar. Porque en tu figura yo puedo ver un amor que en el pasado no pude tener. Sigue bailando, mi amor. Tú sabes que a mí me gustó tu danza. Es increíble realmente la cantidad de gente que nos está escribiendo acá en el chat, que nos ven desde todos lados del mundo. Valencia, España, Madrid, Sevilla, desde Emiratos Árabes inclusive. Mira, un poco encima una chica, seguramente está tapada hasta su tobillo. Sí. Saludos desde Kosovo, acá estamos por tomar por Serbia, dice, mira un poco. Saludos estimado, dice Ariel Aguilar, le mando un beso. Y mucha gente lo pidió, estuvieron escribiendo a full, porque ya no estaban invitadas, porque últimamente el programa solamente Will Pagliaccio y Domingo Ayala. En un esfuerzo de producción le quiero agradecer a Jime, que le trajo a ella. Una de las mujeres más finas que vi en mi vida, una dama, una diosa, una belleza incomparable. Hoy está con nosotros en Lula Supremo, Silvina. Epa. Se acomoda, se acomoda. Wow. Hoy no voy a poder dormir, imbécil, por tu culpa. La puta madre, qué rico huele Silvina. Sí. Hola Silvina, ¿cómo estás? Pate coca, me mala borde. ¿Todo bien? Machaba. ¿De dónde nos visitas, Silvina? Contanos, por favor. Llego a Yucapiatay. Sí. De Capiatá. Capiatay. O sea que tenemos una compañera que se llama Silvita, que es de Capiatá también. Pero no pudo venir el día de hoy por el tema de la Semana Santa. Saikope ara tirio otro lado. Ah, y más o menos por ahí vive ella también. A otro lado también vive. Sí. Sí. De adelante ya de adelantado ya luego le voy a putear un poco a esa chica que no vino y por su culpa me mandaron hoy a mí. Ah, vos no querías venir. Y no, yo no quería venir. Quería cocotear. ¿Qué tal al laburo? Ah, hay mucho laburo estos días. Que si te pones a pensar, la gente no tiene mucho laburo en estos días. No. Sí, Pero vos sí. 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 Vaya por la chipá. Ah, tenés que hacer chipa. Sí. ¿Qué, por ejemplo, vos decís que es el toque especial que vos le das a tu chipa? Porque veo que tiene unas manos bastante de persona que trabaja mucho. Positivo. Siento que vas a poder amasar muy bien la chipa. Sí, yo por ejemplo lo que más hago es golpear así la chipa. A golpear la chipa. Claro, Para que quede más bien. para que tome... Para que cuando vos partas la chipa así se estire. a que el queso... Ah, el tema. Qué buena onda. Y solamente en esta época del año haces chipa, te gusta mucho cocinar, te gusta más usar horno o tatacuá. No, me gusta más usar brasero. Brasero. Sí. Pero ¿cómo empezaste a hacer chipa en el brasero? No, a la chipa ya pota, no ya puedo tatacuá. En el tatacuá. Pero la cocinata no va a cocinar brasero. ¿Te gusta que te metan en el tatacuá una leña bien gruesa o así más finito? Ah, para que se mantenga el fuego, la leña tiene que ser gruesa. Tiene que ser gruesa. Sí. Y en algún momento se Una quita... enseñanza. Sí, una enseñanza. Para que se mantenga el fuego, la leña tiene que ser gruesa. Ah, así te enseñaron a vos de chico ya, de chica. Así mismo. Una pregunta, Silvina. Cuando vos, por ejemplo, vas a hacer el fuego en el tatacuá, llega un momento que tenés que sacar nomás ya el fuego, ¿verdad? Y se mantiene el calor ahí. O en todo momento tiene que haber fuego. No, llega un momento cuando se quema toda la leña, vos sacás todo tu fuego y se queda solamente, el tatacuá se mantiene solamente con el calor del que quedó dentro nomás. Y vos tapás todo eso para que el calor no se escape por ningún lado. Y eso, por ejemplo, puede también aplicarse para las relaciones, ¿verdad? Así mismo. Si vos, por ejemplo, sabes mantener el calor, no se va a escapar nada. Y sí. ¿Dónde vale ir? ¿No? Sí, y gracias a Dios, hoy tampoco no se va a escapar nada. Sí. Vamos a leer a la gente del chat porque tenemos gente que nos escribe en vivo y dicen acá. Y más todavía si tenés un tatacuá, Claro que entra mejor todo. Sí, porque el agujero es grande. Sí. Acá dicen, este programa está en decadencia total, dicen. Lo que hace uno por un poco de plata, dicen.
No, lo peor de todo es que algunos hacen gratis, ¿eh? Sí. Gente Silvina, ¿qué hora palmea? Suele ir a Palma a caminar, a visitar el centro de Asunción, el centro histórico. No. 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 Yo y Paraguay, tocote antes yo porque Silvita omboreapa. ¿Y quién te llamó para que vengas hoy? Ven hermano demonio. Vos sabés que él tiene muchas amigas increíbles. Siempre él tiene a alguien para invitar de último momento. De igual manera, un placer conocerte. Sí. Lástima que fue en esta situación. Obviamente que te vamos a invitar seguramente en algún No, momento. lástima que fue en esta fecha, así que. ¿Por qué? Acotellado se ya Oga Vinaguría, yo amboreaba. Tranquila nomás, Silvina, ¿eh? Hay que admitir que está linda Silvina, dice. Sí. Yo con 5 ñoños ya le entro. Está cayendo el rating. Ni se nota que cayó la invitada de hoy por él. De Taduma Piolula para trabajar hoy, dicen. Acá están diciendo que es la Conchita Grurst paraguaya. ¿Podemos ver quién es Conchita Grurst? Por favor. Y G de la Rosa. Cuña con barba la tema pio, ponen acá. Sí. Qué lindo me salió, dicen acá. Si venía sábado iba a ligar. Lástima que viniste hoy porque hay un tipo que predice todo lo que va a pasar. Y eso que, por ejemplo, vos le preguntarías a una persona que te puede decir qué va a pasar en un futuro. No, va, siendo ayer hoy me hago mi carruaje. ¿No crees en eso? No. Porque esa y me hago plata yo. Ah, es para... ¿Vos crees que es como una especie de estafa moderna? Es tema. ¿Y sos de irte a la iglesia y eso en estas fechas? ¿Tu pavo, Eva? Sí. Ajá, se la tu pavo. Tienes que irte. ¿Y qué te dice la gente cuando te ve en la iglesia? ¿O te conocen por la zona seguramente, verdad? No, o mañana vas a ir a la iglesia. Vos decís que te mira mucho la señora porque tiene miedo que te mire su marido. Eso suele pasar mucho también. Y celosa la cuña cara y cuera. Eso te iba a decir, Silvina, es muy difícil no mirarte. Sí. Sos muy vistosa. Gracias. Bueno. ¿Y qué tal todo? ¿Tenés novio? No, sí, soltera. Soltera. Sí. ¿Por qué Me será? boté la carruaje. Vos decís que la mayoría de los hombres ahora son carruajes. Que por ejemplo, Yo tengo mucho más huevos que todos los hombres juntos. Epa, mira un poco con quién te comparan. Te parece un poco, ¿eh? Siento que ella tiene una especie de look en el cabello distinto nomás. Pero A mí me dijeron que le parezco a Fabi Martínez que consumió mucho esteroides. ¿te parece? No, ¿sabes qué te parece a Fabi Martínez antes de ganar mis tangas? Sí. Eso sí. Porque una vez, te cuento, Fabi Martínez es una amiga de años. Y una vez Fabi Martínez me quiso tratar de feo. Y en los comentarios de TikTok pusieron una foto de ella cuando estaba empezando. Más lindo era que se te caía un martillo en tu pie. Así lo. Iba a ir. Acá, bueno, pero ahora ya es linda por lo menos. Te mando un saludo a Fabi. A la plata lo llevo, pa. Vos decís que, Sí. por ejemplo, si vos tuvieses mucho dinero, no sé cómo estás de dinero, pero si vos tu- Gente, se donde va era ahí, a ver. Andi, en la aurora y era, tío. La jare coye la plata, cuando dimos No. ahí tan de ave con. vos- ahí sí que tenés razón, te pido 1000 disculpas. Pero, por ejemplo, si vos tuvieras mucha plata, decís que cambiarías algo en tu físico, que, por ejemplo, te tunearías. De cuaita, y la gente de la chat, igual. A ver, hace una vueltita, por favor, una vueltita. Pero le queda bien Me impresiona lo bien que le queda el vestido. Me gusta. Ese vestido es tuyo, te prestaron. ¿Cómo venís con el tema de la moda? Voy por calle y digo. O sea, ahora va a tener que usar gente que se dedica al fitness porque son muy espaldona. No, Sí. no, y puro ahí con Orecona tener buen físico porque. Tiene que tener. Sí. ¿A qué te dedicas en tus tiempos libres? ¿A qué te dedicas en Ah, general? Chamba por construcción. Trabajar en la construcción. Sí. ¿Y qué es tu palo y te hacías en la construcción? ¿Qué, por ejemplo, sabrías? ¿Qué, por ejemplo, podés hacer? Y también me gustaría que nos digas si la gente, por ejemplo, quiere contratar tu servicio de construcción, ¿dónde se pueden contactar? Pero en serio te pregunto, ¿eh?
A la P contactación a la ese servicio de construcción, me seguían a Domingo KP, a la manejarse cuenta. Él maneja tu cuenta también. Pero Domingo está trabajando de community manager, será, mira vos. No, Jaeo maneja una cuanta gente cuentas maneja ahí. Está ahora trabajando tipo agencia ya. Ajá, de tema. Llegó allá por cargamento. Cargamento. Cimienta, pareñemos pues, completo. Y te lo areco ahí hay que ver la construcción. Dice allá. Todo sabes hacer. Allá por paite. ¿Quién diría, verdad, que vos sos una persona que está dispuesta a hacer todo por ganar un poco de dinero? Así mismo. ¿Y cuál, por ejemplo, qué vos crees que es el trabajo más difícil de hacer siendo constructora? Y se van a los trabajos en Dubea con Haití a la construcción de cargamento donde ¿Cargamento? Sí. ¿Cómo sería eso? A cargamento veces ya pone mezcla con piedra triturada. Hay cargar, a veces hay cargar a 10, 15 centímetros, a veces a Monburú, 20 metros, 30 metros, mira. 10, 15 centímetros. Sí, un día ve carga para nada, porque o si no, y que tú llegan de ahí, teniendo. Tiene que ser todo de una. Sí, un día ve carga para nada, sí o sí. ¿Y eso, por ejemplo, cuánto tiempo te lleva? A veces me pujaré ese. Pujaré, ve y me ese. Arrancás de temprano y hasta la noche. Hasta la noche. Así luego. A la puta, ¿cuál no entendí esto? Y la hora ni para. Estoy aprendiendo. Acá ponen. Encima que ese Perú, Pecerú, ya ave feriados a Pecerú. No, hoy no es de feriado. Acá dice, mira, esa chica es perfecta para jugar fútbol de 5. Ponen acá. Decirle a Silvina que me pase sus rutinas de gym y qué esteroides usa para que le salga tanto bello. Eso capaz que es genético. Tu papá y tu mamá tenían mucho pelo. Sí, se tuaja, güey, se tuaja, lleva, güey, pombero naranja. Mira, poco. Se le decía el hijo del bombero. Sí. Mira, poco. No te traduzco nomás porque hay mucha gente acá que nos mira desde otros países y capaz que no entienden perfectamente el guaraní, así como yo. Capaz de nadie enderece ni pete ni marroquí, güey. No, porque ya no ganaron, ya no nos tienen más que investigar. ¿Viste el partido de Paraguay? ¿Qué crees que le falta a la selección albirroja para que mejore desde tu punto de vista femenino también? O no sé si querés criticar los outfits de los jugadores o algo así. No sé, bueno, legalmente, pues, Paraguay, lateral izquierdo, le flojo y Junior Alonso. Pero, ¿qué cambiarías? Vi que estuvieron escribiendo en los comentarios de Instagram, Junior Malonzo. Sí, he estado criticando yo la mitad. Pero, Ávalo ahí legalmente desastre. Ñante ya vea ropa tu llave, anda y pues acá y ves ir esa. Así luego. Puta. Junior Alonso, pe primer gol, Doreco y la tanta curva ahí porque ya puede ser tenido 2 contra 1 y que contra gol, bebé. Almirón no tarda la huella y entonces y hoy la defensa de la jañola 2 jugadores. ¿Qué opinas? Seguís, bueno. Mi gente, o rematasea con a Giles. Pende tal que te dice, amigo, porque ni Gil ni la Olveira cuando yo como hay un mi 2 gol y que hago de la Giles. ¿No te gustó que te... La gente le estaba criticando a Gil. No, es su culpa. Que Olveira iba a atajar todo. Y no, iba a atajar todo. Ese gol, el primer gol que le hicieron definió de primera, por ejemplo, y por arriba. Y era demasiado difícil para el arquero, el reflejo y con la velocidad que iba la pelota, era demasiado difícil para... Le gusta el fútbol, la apasiona, ¿eh? Claro que sí. ¿Jugaría fútbol femenino en algún momento? No, vamos, es hacen que te la cuñacora. Vos sos distinta. Sí. Bueno. Sí. Acá preguntan si viniste engañada del interior. Pero él te dijo que venía para un programa, ¿verdad? El productor. El productor, güey, dice, ayuda a este programa, dice, de la tipo ñecua, la guaraní, me dijo. Te ofreció plata, ofrecen de pirapirepe. Ofrece 20, yo la ayudamos a esa ayuda, a ver, gratis. No, tranquilo, va. Puta esa. Tranquila nomás. Este es el famoso Cuñacaraí, ponen. Jeviro Oponá, Silvina, ponen acá. Te hacen muchos halagos por tu físico, la gente por la calle. Sí, ¿Cómo trabajar en una obra? ¿Te suelen piropear tus compañeros? Sí, me gusta, la gente deja la mayoría constructor de hoy. Constructores es lo que te tiran mucha onda. Sí. Vos decís, acá nomás hablando entre nosotros, que viste que los constructores son así aeroporte. Vos decís que a algunos les gusta también la mujer así con barba. Sí, no, hay que para todo. Y con la arreo, gustarse la travesti, gustarse la puto, gustarse diferente
variedad. Para Eso los gustos, los colores. Para los gustos, los colores. Sí. La hipórica y a la no siendo se usted 100% para porque de cuaigo cañijaben para porque ya po. Acá, o sea, Silvina, vos decís que vos tenés mucho éxito con los hombres de la construcción. Sí. Mira un poco. Mamá, anga periodista, conductor, cuela la butazo de la cuña caray. Ah, así es. Sí. Ahora en este rubro también del periodismo, de la conducción de los programas, eso, hay gente que también quiere probar, Sí. quiere investigar. Sí. Mira un poco. Una pregunta, Silvina. ¿Vos crees que el técnico Gustavo Alfaro cometió un error haciendo lo siguiente? Poniéndole a Orlando Gil en el partido más difícil. Porque, por ejemplo, Olveira lució bien, pero jugó contra Grecia. ¿Entendés? O sea, ¿vos crees que si Orlando Gil jugaba contra Grecia iba a quedar mejor parado? Iba a quedar de la misma forma que quedó Olveira nomás también, pero si Olveira jugaba este partido contra Marruecos, iba a terminar de la misma forma. ¿Vos decís? ¿Qué? Gil. Así luego. Sí, o sea, no. Hasigo la pero dos jugadas contra yo como hay ni babesa. Imposible de parar. A Grecia cuando ataca y la ataca ahí a Marruecos. Eso es cierto. Pero a la gente opinante dentro del fanatismo y las olimpiadas no ellos jugaron a Olveira, no preguntas yo pues. Mira, ya acá la gente objetivamente. La gente está opinando también objetivamente y dice Junior, Ojeda, Ábalos y Gil pueden despedirse de jugar el Mundial. ¿Vos crees que estos resultados que tuvo la albirroja son razón para que algunos sean desvinculados? Y sí, le Aprovechando nomás que sabes mucho de fútbol. Si no Guanape, paisa, Ábalos, o nos dejan ahí primerito y te hoy, Ábalos. Torú bebe Ronaldo Martínez, o si no Torú bebe Isidro Pita, o cualquiera, un miau más chaveta la Ábalos. O por lo menos jueves así. A lateral izquierdo, como Indiana Curibe zurdo y otro lateral izquierdo, pues a jugó la vez pasada jugó con Grecia contra. Ya vamos Indiana Curibe probar Coca-Cola y prueba de juego Curibe Marruecos contra. No me engage. Mira, porque después de echar a la jugadora en partidos importantes para los resultantes. Partido Henry Javen. ¿Y vos qué crees? ¿Qué crees que le va a ir bien al albirroja en el Mundial? Sí, ya calcula que Paraguay vamos a estar a final, ¿ves? Así luego. Sí, pero va a poder ganar defensivamente la o atacarla. Ya, por ejemplo, se gusta porque fuera ojo presionar y Arias Cota la Marruecos. Julio Enciso, por ejemplo, jugó muy bien en el partido contra Grecia. Sí. Inclusive diría que Grecia se salvó de recibir más goles. Por el conte dos jugados me dejan no me sellen más y pelota catete. Vos decís que es pelota yara. Sí, pero te parte por chutas a ver de zurda, pero arquero un butete, por chutas a ver arquero de Uber, yo cago así. Pero ¿sabes Pea, cómo? por ejemplo, a abrir a Tony Begurio, Miguel. Te voy a decir algo, Silvina, no quiero que te enojes. Pero yo pienso que jugar fútbol es como manejar tu auto. Paisa. Cuando vos manejas, vos tenés el control, ¿entendés? Sin embargo, si vos, por ejemplo, le pasás a él y él falla, le puede hacer quedar mal tan a tu compañero. Para mí que no hace desde el egoísmo el no pasar la pelota. Pero queda mal el compañero, pues no quedas vos como que no quiere pasar. Ah, vos preferís que quede mal tu socio a no pasar la pelota. Y tenés más chance, güey. Era más difícil que falle Tony desde donde está que meta en Ciso. Se puso triste Silvina, ¿eh? ¿Te hubiese gustado ser futbolista, Silvina? Sí. ¿En serio? Pero de fútbol femenino. Viste que vos decís que son muy... No, Jambetita te digo la que tú llevas hasta mejor. Así no. ¿Cómo? ¿Qué significa eso? Los hombres se caen más fuertes. Sí. Ah, mira un poco, Silvina. Sí leímos WhatsApp hace rato. No sé si siguen llegando mensajes, por favor. ¿Me confirman? No. Bueno. Menospreciar los mensajes de la gente. Por favor, Lauri Saldívar, cuando vengas, quiero que haga una limpieza general acá. Pero ahí capiateña ahí. Ella es capiateña, Lauri Saldívar, ¿la conoces? Sí. ¿Qué sabes de Lauri Saldívar? Es conocida. Mira un poco. Te pecuña ver adelante porque sabe cuál curibe te dice chongo hija hoy así. Tezapoela es. Hablando de Tezapoé, le voy a enviar acá mis euros para que vea que estoy en España, dice.
justo no tenemos camarógrafo, la gran puta, pero bueno. Ahora vamos a hablar con Cami para ver si ella va a recibir, va a cambiar mi amor incondicional por el dinero de España Sí, sí. y de Europa en general. Discúlpame, Silvina, un ratito voy a hablar con mi mujer. Cami, Sí. ¿qué pasa que te están ofreciendo euros? Y que me envíe. O sea, ¿vos preferís que te manden un chiqui de plata a mi amor incondicional que te regalé una vez un bombón? Sí. Bueno, ¿por qué se preparó tanto para decir sí? Sí. Que te manden nomás, Cami, entonces. Sí. Y bueno, Más picos y Porque no me plata. acuerdo una vez que me dijiste, te compré este por mi desayuno. Me fui en la cantina y me dijo, tanto es. Y yo le dije, ¿y Lula no pagó? Le dije, no, él pagó su desayuno nomás. mentira, mentira. Vean escena confiable, la arreo, bueno, te le carruaje, dije. la arreo, le anda. Y pagué mi desayuno que supuestamente vos me compraste. Por favor, ¿Qué te pasa, cerdo? apúntame por favor, Cami. Lorena, ¿qué pasa ahí? Estás haciendo tu extra con Cami. Porque yo pagué ese desayuno. ¿Eh? Me voy a reclamarte después. Qué locura será. Bueno, Silvina, ¿qué opinas de lo que acaba de pasar? Para vos es importante. Silvina, ¿por qué te reís? Para vos es importante que un hombre sea proveedor, que un hombre te invite a cenar, por lo menos en la primera cita. Si un guaná legalmente la arreo y lo invitaban a la cuñada de la cada vez que yo no sé. Qué conveniente, ¿verdad? No andas ahí, qué conveniente, porque pecha, no. Vos tenés que demostrar que tenés la capacidad de mantenerle. El mantenido, si no, man, ahí pues hablan de familiar, hablan de inútil. Pero vos, por ejemplo, sos trabajadora también, no sos ama de casa. Sí. Pero si, por ejemplo, encontrás un hombre como demonio que te va a mantener, serías ama de casa. Sí. Ya vas a retirarte ya de... Más cuando después de correizante. Todo el día. Todo el día vas a aplaudir. Sí. Ah, bueno, está bien. Ah, o sea, sos cumplidora. Qué fuerte, ¿eh? Me gusta esta cuña con antena. Dicen si una colaboración con Starlink. Sí, sí. Ah, ponen WhatsApp cuando ustedes quieren. Perfecto, me gusta. Vamos a leer WhatsApp. Vamos a hacer nomás ya lo que ustedes quieran. Buen día, gordito. Lindo. Te saludo acá desde el laburo. Que por cierto, vinimos más al pedo que domingo en ese programa. Sí. Ni moscas por la ofi. Lo único bueno es verla a mis compañeras y capaz cerramos bien el día después. Saludos, dice. Vos decís que... Ah, bueno. Lula, le puedo decir a mi hermana que para quedar como Silvina tiene que dejar de desayunar 2 kilos de mixto con café, dice. Ya, pu. ¿Tenés alguna dieta estricta, Silvina, para mantener ese cuerpazo que tenés? Sí, sí, por ejemplo, pujare de teja o cocido tortillar. Cocido con tortilla. Cocido tortillar, ve, asayado, acaru, ori, sino kumanda y pokpe, sino, locro, umia las aguas. Eso es alimento, ¿cómo se dice? Umia las alimentos. Upen va, veo la, va a la lechuguita y ma, de ahora tapitima. No somos animales para comer esas plantas. No, anda, yo siento ahí tapitía cuando mi mamá. Yo sé que tapití es conejo, Camino está descubriendo el fuego. Pero le estoy traduciendo a la gente hermosa de España que nos mira, que te van a mandar euros. Papi, pujare a tu, a cenar empanada, sino hamburguesa. Eso ya es para salir un poquito de cuidarse, ¿verdad? Sí, porque uno tiene que darse sus gustos. Me han apulado permitido y ahí indica siempre de cuídate. Claro, y acá dicen, no hay nada mejor que hablar de fútbol con un travesti. Me llamo Bruno, dicen acá. Silvina, ¿cuánto mide hoy cota para Central? Dicen. Ya me di 1.83, si es central lo día, güey. Ah, vos eras Central lo antes. Mira, pues, acá siguen las críticas a la selección. Basta ya, chico, por favor. Ávalo parece que tenía algo en su culo, por eso no corría. Qué loco. Quiero decir nomás que Ávalo es mi amigo personal y capaz que se enoja por lo que están diciendo, porque sus críticas son destructivas y no constructivas. Si Ábalos puede escucharte, ¿qué consejo le darías para que mejore? Que corra más,
Y que no puede ser que con ese físico de 1,90 pero animal ni que tú ibas a aguantar de mi pelota. Ah, ¿le dirías que siga tu dieta de comer locro y cacho? Sí. No, y en la hija te heavy pojite y a faltar huevo de mierda, Marisa. Ah, vos sí que es muy pesado. Aparte es alto. A la gente tuya, ¿no entendéis yo la guaraní? No entiendo cómo. Pero no va a ser fácil mantener esa infraestructura, lo que digo. Sí, hamba, veo uña, yo carupona mieja o entrenar y trabajar a jugar son la mundial o si no, va, empieza a joder en boasa pelada, muy de Europa. Se van a pasar pelada. No como vos que venía acá a hacer tu trabajo. Acá preguntan si vos estás metido en el trabajo nocturno. ¿De noche no trabajas en la construcción? No, Solamente de día. siendo ahí cuña puta, va para mandar pugar. ¡Epa! Atrevidos son acá, ¿eh? ¿Qué insinúan? Saludos a la gente. Está duma. No se olviden de que Ronaldinho es paraguayo también. Hay que convocarle, dicen. Buscamos auspiciantes de depilación para el programa, dicen. Qué mal te quemó ayer José en su programa, dice. Ah, porque le llamó a una chica con la que yo salgo. Ah, legal, veo. Y me hizo quedar como un mentiroso. Y pesado de petaca y ve ahí. Ese sí es pesado. No, hay coge, no, hija, es la chicaje, no. La vez pasada, para echar el perro y yo a ver, me hago un clima. Otaku. Ajá, es tema, opaco. Vea, oye, a ver, a ver, no hizo la chica. Voy a llamarle yo un día a la señora de José Yalamor si le gusta. Le gustamos a ella. No le va a gustar. Le gustamos a ella. Aparte, me hizo quedar como un mentiroso porque yo conté que pasa cada vez más raro este estudio. Entra nomás ya de la gente. Vino lo que podría ser otra chica linda, en este estudio. Bueno, tengo una pregunta para vos, Silvina. Vamos a suponer que vos... Este es el especial de Semana Santa. Ah, va, hermano. Bueno, Hermano, va. ¿es tu hermano? Hermano. Bueno, tengo una pregunta para vos. Vos, por ejemplo, estarías dispuesta a ser ama de casa. De mi casa, por ejemplo. Viste, yo soy un conductor de éxito que todo el tiempo está acá trabajando, pero con una condición. Nadie puede saber que vos sos mi mujer, ¿entendés? Porque para cuidarte más que nada, ¿entendés? Está ahí como, ahí se anda la pesa. Pero, o sea, pero te voy a explicar bien. Se anda ahí moto robada. No, pero escuchando lo que te iba a decir. Ah, Yo- encima va, va, decimos cañita. Ya se va y este, y más holandés va, decimos cañita. Pero no es como por una cuestión de belleza, es por una cuestión de intimidad. Vos tenés que entender que yo salgo a la calle, la gente me grita, se me tiran, ¿entendés? Y si saben quién es mi pareja, eso puede repercutir también en vos. Te pueden llegar a escribir, te pueden llegar a tirar onda, miles de cosas. Joa, pues tú más de la gente de la oye, pues ya manda. ¿Qué significa eso? Oye, mayase. No, y se quieren desmayar cuando me den de las emociones, no, empiezan a temblar, les sangra su nariz, una cosa de loco. Pero tenés que entender nomás que si la gente sabe quién es mi novia, le pueden escribir con mentiras. Le vi a Lula con su compañera Cami apretando, por ejemplo. O sea que jamás va a ser cierto. Sí. O le vi con Jazmín muy acaramelados. ¿Entendés? Vos haces y yo la miembro de echar hoy, jamás. Ah, no vas a luego creer. No andáis pollo a apretar en 10. ¿Por qué sos así conmigo, Silvina? Vos no sos de esas chicas que te quieren bajar el autoestima para que vos le hagas caso. No. ¿Cómo vos sos como mujer? ¿Cómo vos te describirías? Primeramente hoy nace usted y hoy la roquira. Arroquira, carapeto y pesilleta y nace usted y estoy. O sea, ¿cómo vos dirías? Vos le podés describir a tu hombre ideal. Bueno, primeramente hoy de Orcona por lo menos de 1,90 hoy de altura. Pucuano ahí. Tiene que ser como Ábalos. Imbaresteana, un vapor ahí. ¿En qué, por ejemplo, te gustaría que trabaje tu amor real? Tu príncipe encantado. O vente, lléveme a caramelo o va a poner. Pero cualquier cosa menos venía encima canada en la tele y eso. Sí. Esto, por ejemplo, ¿vos considerás que un trabajo masculino lo que yo hago? No, hombre, el ande físico, hermano. Es para lo que da mi físico. Sí, porque PAB físico en Deupimo hay ni un cuarto que su. Vos, por ejemplo, me llevarías a mí a trabajar en la construcción. Eso estaría bueno algún día hacer. No, va a parar si se construcción, va a nada más, no va a ir ahí, ve. Vos decís que yo puedo estar en riesgo de muerte si me voy a la construcción. Sí.
¿Qué, por ejemplo, cuando vos empezaste a trabajar en la construcción, qué para vos fue lo más difícil? La adaptación. Y lo más difícil para mí legalmente fue empezar a congeniar con los otros trabajadores. Hablar, eso es lo... hablar Porque y entrar en el rubro de ellos. por el simple hecho de vos verte así tan femenina, capaz que pueden hacerte de menos. Ahí es escuela porque estoy hipoté la cuñado y que la... y La construcción, pe. pe. Pero yo aupi, estamba aupi. ¿Cuántas bolsas de cemento alza Silvina en su espalda? Que se ve que es amplia. 2 bolsas aupi. 2 bolsas. Y hay muchos que alzan 2 bolsas también acá. Bueno, Sí. Vos, por ejemplo, viene un hombre que es un empresario, por ejemplo, no te gusta. Porque tiene todo lo que a vos te gusta, pero no hace un trabajo físico, no te llama la atención. No. Che, o y catuya por la PTI trabajo la y con de ella por ahí chagua, por ejemplo. Pero por lo menos Juan al gimnasio entrenar o y por agua físicamente pues la pesa y cura y pao yo hago mi papá o sabe o A mí, por ejemplo, me dicen carpincho. ¿No te parece tierno eso? no. Que pensando así rápido, ¿quién parece más un carpincho? Sos vos. Por tu pelaje. No te estoy tratando de hacer sentir mal ni nada de eso. No. Por ejemplo, que un hombre te critique porque sos muy bella, muy bellosa, no te genera inseguridades. No, así anda yo ya roca ruaje, bueno. Es como esa mujer que estudia Derecho no es lo para arriero inútil. Ah, Una tema. onda así. ¿Y cuál, por ejemplo, es tu sueño, Silvina? Así como... ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué te gustaría vivir? ¿Ya Mi conociste el sueño, mar? por ejemplo, era ser futbolista. Sí. O no sé. No salió. No sé, ya no sé, estamos ahí porque... Y ahora ya estás buscando cuál es tu camino en la vida. Anga, por ejemplo, a emprender y nada y ser empresaria. ¿Qué empresa que tenés? Constructora. También. Sí. Soy constructora, pues soy cota más y jefa. Va a ser de vos Ya, jefa. sí. Silvina la A patrona. controlar tanto más. Me gusta. Y por ejemplo, ¿no te gustaría vivir esta vida así de ser comunicadora y eso? No legalmente. O sea, se gusta dice porque la periodismo y la puterio. Hay mucho de eso, ¿eh? Y tuve te hija, pero averiguar para con gente o averiguar para indebida para allá, para de allá. Por eso yo te digo que trato de tenerle en privado nomás a mi... Te llamo esa conjunta de mi chava. Vos sabés que quiero hacer algo. Me gustaría, por favor, que alguien venga y agarre la cámara y me traigan un micrófono porque quiero hacer un ejercicio. ¿Cómo era que me dijiste que te gustan los hombres altos, verdad? Aldo. Bueno, tengo un hombre alto y quiero que... El hombre alto está dispuesto a participar, ¿verdad? Porque me gustaría saber cómo este hombre alto le va a conquistar a Silvina en vivo. Está con nosotros. Viene luego. Él no tiene miedo, ¿eh? Silvina, párate, por favor. Quiero que hagamos esto en vivo. Está con nosotros el señor que, como ven, es muy alto. Ale Top Lop. Fuerte el aplauso, por favor. Hola, Ale, ¿cómo estás? ¿Todo bien, y vos? Todo bien, muy contento realmente de poder estar compartiendo contigo un momento fenomenal. Y tenemos acá una persona para presentarte. ¿Estás ahora mismo casado, soltero? ¿Cómo estás? Estoy de novio, Pero esto va a ser meramente actuación, así que tu novia no creo que se enoje. Aparte de una mujer tan linda, no creo que le moleste. Capaz le genera alguna inseguridad, pero quiero ver, ¿qué pasa? Delante siga ni un borea ni an allá can huetia pues. Lo que dijo él. Lo que dijo él, sí. Vos tampoco no entendés. Este arriero inútil también como yo no entiendo guaraní. Por favor, si puedes traducirnos. Que sí, que le diga a su novia que no me joda después de esto. Pero, mira que Silvina le puede llegar a rotear a tu novia. Hay que cuidarnos, ¿eh? Bueno, Ale, ¿cómo te gustan a vos las chicas? Hija, me gustan las chicas que están dentro del rubro artístico. Que sepan, no sé, de música o de cine. Y no sé, en cuanto a lo físico no tengo algo favorito, pero no sé, me gusta, por ejemplo, que sean bajitas. Ok. Bueno, en ese aspecto están medio parecidos ustedes.
Siento que... Pero, ¿saben qué me di cuenta? Ale Top quiere una novia que se dedique al artístico para que él pueda mantenerle y dependa de él. Qué fuerte, Sí. ¿eh? Sí. Pero, por ejemplo, si vos te dedicas al tema artístico y ella se dedica al tema artístico, ¿cómo vamos a hacer? ¿Quién le mantiene a quién? ¿Cómo se puede hacer esas cosas? Y sufrimos los dos, bro. Me gusta, es tipo, van a vivir debajo de un puente, pero juntos. Bueno, ¿qué te parece Silvina así a simple vista? ¿Qué te parece? Lindo está esa. Y es bastante atractiva, la verdad. Así, dentro del margen de respeto, ¿verdad? Sos una chica muy linda. No andas ahí con Babel, anda y guaya. No dijo nada que yo no sepa. Ah, así luego. Me gusta la seguridad que tiene Silvina. Pero PGI, ahí cuando dijo que le gusta las mujeres artistas, ¿cuera? Cuñara, gana la utazo. Ah, qué fuerte, ¿eh? Tapa de diario esto, ¿eh? Silvina, las mujeres artistas son todas unas inútiles. No creo. En el arte se labura muchísimo más que en un trabajo común de repente. Sí, pero por ejemplo, yo puedo hacer un laburo de 24 horas y gano 100.000, una mierda. ¿Entendés? Y si pero laburas más. Ah, Sí. cierto. No, son haraganes porque trabajan muchísimo y ganan poquísimo. Sí. Ah, pues yo ahorita dije. ¿Cómo atrasa el rubro artístico? Nosotros los artistas estamos indignados con Silvina ahora mismo. No, porque en tica tuyo la embaixé la y cuando ponerla en vapo y tal, y ya y ganar bien más nada ya po. Uno no trabaja porque va a ganar plata nomás, sino porque es algo que le gusta y no sé, yo por ejemplo no me puedo dedicar a otra cosa ahora. Bailan de Mungarúa. La plata plan de gusto igual uyare allá po, porque se gusta. No, puedo comer, pero no voy a comer muy rico nomás. No, puede comer pero poco. De cuá, 6 en bailar, yo fracasado. Qué fuerte. Dios, mira cómo son las mujeres ahora. Por suerte voy a tener una pareja, pero las chicas son muy materialistas últimamente. Sí. Vos para salir con una chica tenés que tener yate, tenés que tener trabajo, tenés que tener tu propio departamento, tenés que tener tu pilín grande. Es una vergüenza. ¿Cómo te sentís, Ale Top Love, después de esto? Y no sé, tema plata y eso no se puede laburar y tener tu yate y eso, pero el tema del pilín ya es muy triste ahora. Ahí también ya para agrandarse, pero bueno. Ale Top, ¿no le querés mandar un saludo a tu novia? Y decirle que le valorás, porque imagínate lo que te hizo pasar esta señorita, un momento muy incómodo. Saludo a Lucía que seguro está durmiendo todavía. Sí. Esa baila. Trabaja mucho, cuidado. Y nada, y te amo y nos vemos más tarde. Ale Top con ustedes, fuerte el aplauso por favor. La gran 7 Silvina será vos, son muy exigentes con los hombres. No, las 4 de la mañana de Pujamara de preparar cagueca y las 5 de Pujamara en Bapoin. Vos, por ejemplo, haces cocido. Sí, llevo las 4 de Pujamara a preparar ese cague. ¿Cague? Sí. ¿Qué es eso? Y mate. Bueno, está bien, tranquila. Qué linda es, tiene pinta de vikingo, ponen acá. Sí. Bueno, A preparar ese cague, veía la carbón y ya hemgay se puruma la cocinona, preparamos la cocido, ve las 6 ya jamás en la construcción. está bien. Ay, pues De que la tempranito. No, hay quien te duerma hasta esta hora. No. Bueno. Muchas gracias, Silvina, por acompañarnos el día de hoy. ¿Te sentiste cómoda? ¿Te sentiste bien? Va, épico y necesita como ayuda a ver feriado por ahí. Ya me la gloria y por donde lleva, pero bueno, y por no, gracias por ser invitada, güey. ¿Te gustaría volver en algún momento? Ay, que tuya yo cualquier momento anda ahí con ahí. Siempre y cuando te paguen. O depende, pues voy a ofrecer. Sí. Ah, qué fuerte, ¿eh? Tienes que aprender vos, ¿eh? Sí, no, va, ese gusto, veo donde caro y arena. Hacete dar, Silvina, dicen acá. Son un ordinario, ¿eh? A tu Bueno, novia lo que le voy a dar. Esta Semana Santa, ¿dónde pasás? Ah, ¿sata o va a vender? En tu casa nomás. O va a vender ya puta. Vas a descansar un poco de la construcción también. Sí, a puto invitas ya puta chipa, pero viendo Bueno, terere. muchísimas gracias, Silvina. Fuerte el aplauso, por favor, para Silvina, que nos acompañó el día de hoy. Acá ya ponen
todo es dinero. Todo es dinero ahora, dice. En breve Silvina le va a hacer cobrar como la pasión de Cristo a Jesús, dice. Bueno, muchas gracias, chicos, a todos los que nos acompañaron en el día de hoy. No me quiero despedir sin antes desearles que reflexionen en esta Semana Santa, que pasen bien, rodeados de sus seres queridos, que no se olviden de lo más importante que es la familia. Y nada, nos volvemos a encontrar nuevamente el lunes. Chau, chau. Un estilo único de aquí. Tengo bigote Madrid. Un estilo de aquí. Tengo bigote Madrid. Un estilo de aquí. Tengo bigote Madrid. Un estilo de aquí. A ver esa colita cómo se mueve. Cómo se mueve. En la discoteca soy John Travolta. Yo soy de la loquita y te doy la vuelta. Soy amigo del bigote de Rubén y un vaso de tequila.